Mateo 17, 1 en adelante, y cuando lo tenga me dice amén para que lo leamos juntos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. A Jesús solo. Gloria a Dios. Señor, bendiga su palabra esta tarde. Añada su bendición. Tomen su lugar, amada iglesia. Gloria a Dios. Y quiero predicar de algo que ya todos sabemos y conocemos, y es: Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Gloria al Señor. Nada en el ministerio terrenal de Jesús se compara al acontecimiento que hemos leído en este texto, donde vemos, amada iglesia, la deidad o la divinidad manifestándose en Jesús. Lo divino en lo humano. Jesús como Dios, porque Jesús es Dios. He dicho, Jesús no vino a decir que Él era Dios. Él vino a demostrar que era Dios manifestado en carne. Sus obras y hechos así lo demuestran. Cuando nosotros leemos la Escritura, y repito una vez más, en los 4 escritos del Evangelio, leemos, amada iglesia, muchas ocasiones Jesús perdonó pecados. Amén. Expresaba siempre el perdón de pecados. Ahora la pregunta es: ¿solamente quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Pero Jesús perdonó pecados porque Jesús es Dios. Amén, iglesia. Jesús también dice la palabra que caminó sobre las aguas. Amén. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Solo Dios. Y Jesús caminó sobre las aguas. Jesús, escuche, le habló a la naturaleza y le obedeció, porque Él es el creador, el Dios creador. Amén. Usted encuentra a Jesús, hermanos, en un momento cuando Él tenía hambre, dice, y venía con sus discípulos y se acercó a una higuera buscando fruto, y como no la halló, entonces maldijo esa higuera. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. En otra ocasión, hermanos, está con sus discípulos adentro de la mar, y está en la barca, y la barca está azotada por un viento fuerte, por una tempestad grande, y Jesús se levanta y dice: ¡calla! Enmudece. ¿Y qué hizo, amada iglesia? Vino una bonanza tranquila, porque Jesús es Dios y le habla a su creación. Usted y yo podemos ir a gritar al mar y no nos va a hacer caso. ¿Bien? Pero Jesús le habló a la naturaleza y le obedeció. Vemos, amados hermanos, que también Jesús le dio los ojos a un ciego de nacimiento. Sé la palabra, amada iglesia, que había un hombre que no tenía ni siquiera, hermanos, acá nada, solamente tenía las cuencas en sus ojos. O sea, no tenía nada. Amén.
Y Jesús, dice la palabra, que escupió en tierra, amén, y agarró un poco de tierra, escupió e hizo 2 bolitas y se las puso así al ciego, amén. Amén, iglesia. Y lo mandó a lavarse al estanque. Y cuando este hombre venía, después de lavarse, venía viendo. ¿Quién puede hacer eso, amada iglesia? Solo Dios. ¿Y de dónde toma la materia prima Jesús? De lo mismo del principio. Dice que Adán, hermanos, fue hermanos, hecho del polvo de la tierra. Y Jesús hace lo mismo allá, hermanos, con este hombre. De la tierra toma lo que a este hombre le faltaba y se lo pone en sus ojos. Y ahora este hombre ya tiene ojos, porque Jesús es el Dios creador. En otra ocasión encontramos también a Jesús levantando paralíticos de nacimiento, hombres que quizás, hermano, tenían en sus pies, quizás, hermano, podríamos decir no correctos o no como eran, pero a través de la palabra el Señor hizo también levantar a estos ciegos de nacimiento. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Y Jesús lo hizo porque Él es Dios. Vemos, hermanos, a Jesús mismo también levantando o resucitando muertos de horas, como la hija de Jairo, muertos de días, como el hijo de la viuda de Naín, resucitando a Lázaro de 4 días de muerto. Amén, amada iglesia. ¿Y quién puede hacer eso? Solamente Dios. Pero Jesús lo hizo porque Jesús es Dios. Entonces Él no vino a decir o a proclamar yo soy Dios, yo soy Dios. No, Él con sus hechos demostró que Él era el Dios manifestado en carne. No solamente es el Hijo de Dios. Amén. Se refiere la Biblia o la palabra al Hijo en su naturaleza humana, como hombre engendrado de una mujer, el Hijo de Dios. Pero en su divinidad, en su deidad, Él es el Dios todopoderoso, amada iglesia. Ahora, ¿cuándo fue la transfiguración de Jesús? Versículo 1 que leímos, lea conmigo y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Oiga, 6 días después. ¿Cuándo fue la transfiguración, amada iglesia? 6 días después. Ahora usted me pregunta, ¿6 días después de qué? Amén. 6 días después de qué? 6 días después de algo que encontramos en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 16. Y acompáñeme, por favor, tenga su Biblia ahí abierta. Acompáñeme al capítulo anterior, capítulo 16. Vaya conmigo al versículo 13. Versículo 13, ¿lo tiene, iglesia? Dice: viniendo pues a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, está hablando de Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Jesús le interesaba, le importaba lo que la gente pensaba de él, o sea, la multitud. Recuerde que a Jesús lo seguía un montón de gente. A Jesús lo seguía una multitud grande. Muchos porque le gustaba ver los milagros que él hacía, muchos porque le daba de comer, muchos porque, hermanos, querían estar a la par del Señor, o por otras cosas, o por otros intereses. Otros porque querían escucharle. Y los discípulos siempre andaban en medio del pueblo. Y Jesús les pregunta: oye, ¿quién dice las gentes? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira, Señor, nosotros hemos escuchado que algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, o que eres alguno de los profetas. Ahora Jesús profundiza y va con ellos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros,
¿quién decís que soy yo? Y Pedro, el que tomaba siempre la palabra, y le dice: Señor, respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para ese momento, para ese tiempo, era una gran revelación, amada iglesia. Escúcheme. Para ese tiempo, para ese momento, era una gran revelación el que Pedro dijera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque no todos aceptaban a Jesús como el Cristo o como el Mesías o como el enviado en aquel tiempo. Pero Pedro, amén, lleva esa revelación de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermanos, vemos acá que 6 días después de esto, amén, es que viene la transfiguración del Señor. Entonces entendemos, hermanos, que la transfiguración de Jesús fue 6 días después, para conectar 2 acontecimientos muy importantes en la palabra del Señor. Y la primera es la revelación de Pedro de quién era Jesús. Y segundo, la confirmación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente mediante su transfiguración gloriosa en el monte. ¿Se da cuenta, iglesia? O sea que, en otras palabras, se le está demostrando con hechos a los apóstoles, a los discípulos en este caso, lo que Pedro se le había sido revelado, de que Jesús era, hermanos, el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora viene la confirmación a través de la transfiguración gloriosa en el monte. Entonces aquí, hermanos, vemos con hechos, oiga, lo que se le había revelado a Pedro. Vemos con hechos lo que se le había revelado a Pedro 6 días antes. Amén. Pero también dice la Biblia que con esto se inicia una nueva etapa en el ministerio del Señor Jesús, porque a partir de este hecho Jesús comienza a hablar abiertamente de su muerte, de su crucifixión. Y vemos también, amados hermanos, que después de aquel viaje a Cesarea de Filipo con sus discípulos, el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos, los líderes judíos, se hace más fuerte, se hace más crítico, hasta terminar con la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿quiénes fueron testigos de la transfiguración de Jesús? Versículo 1 que leímos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Amén. Pedro, Jacobo y Juan. Dice la palabra que solo 3 de sus discípulos fueron testigos de la transfiguración: Pedro, Jacobo y Juan. A ellos Jesús casi siempre los escogía para que vivieran y vieran ciertos acontecimientos especiales que él hacía o vivía. Por ejemplo, lo encontramos allá en Lucas capítulo 8 versículo 51, en la resurrección de la hija de Jairo. Lucas 8:51 dice: entrando en la casa, oiga, no dejó entrar a nadie consigo. Está hablando de Jesús. Sino aquí en iglesia, a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Amén. Cuando Jesús va a la casa de la hija de Jairo, está, por cierto, muerta ya. No llegó a tiempo Jesús para sanarla. Amén. Pero cuando va a la casa de Jairo, dice la palabra que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jesús va en sus últimos ya momentos, oiga, una vez más, cuando él ya está listo para ser casi crucificado, en la agonía de él como hombre, óigame, en la agonía de él como humano, para enfrentar la muerte, necesitó
hermanos, buscar la fuerza del Señor. Y Él invita a Pedro, a Jacobo y a Juan nuevamente para que les acompañen a orar, amén, a hacer la oración, amén, para poder tener fuerzas. Y una vez más el Señor convoca o invita a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ahora una vez más aquí en la transfiguración encontramos nuevamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, que están una vez más con Jesús en ese único momento de gloria y majestad de Jesús en la tierra, poco antes de ser crucificado. Sabemos, amada iglesia, que Jesús tenía 12 discípulos. Amén. 12 discípulos a los cuales Él estuvo instruyendo. 12 hombres escogidos de parte del Señor para que fueran sus discípulos. Pero de esos 12 tenía un círculo más pequeño de 3, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 eran los más cercanos al Señor y tenían este papel importante, hermanos. No es porque el Señor los amara más, sino porque, hermanos, ellos, oiga bien, Pedro, Jacobo y Juan testificarían de Jesús, hablarían del Señor, y Él lo sabía. Por ejemplo, Pedro predicó el evangelio por primera vez a los judíos en el día del Pentecostés, allá en capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro fue el que llevó, hermanos, la palabra, el mensaje a los judíos, que se preguntaron, varones y hermanos, ¿y ahora qué haremos? Cuando Pedro da el sermón, el primer sermón, y confronta a los judíos acerca de la muerte de Jesús, y le dicen: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron y crucificaron a Jesús. Y conmovidos, tocados en su espíritu, preguntaron, oiga bien, a los 12, amén, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero ¿quién es el que se levanta con la palabra, con la autoridad, iglesia? Pedro. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y serán llenos del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Pedro también le predica a los gentiles allá en casa de Cornelio. Tanto a los judíos como a los gentiles, Pedro les predica la palabra y les anuncia el evangelio de Jesús. Les anuncia el bautismo en el nombre de Jesús, el único bautismo válido en la Biblia para perdón de pecados. ¿Y por qué lo hace Pedro, amada iglesia? Porque Pedro está cumpliendo la promesa del Señor cuando le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tú eres el que vas a abrir las llaves del el reino de los cielos por las llaves que yo te voy a dar. Pedro, después de la confesión allá en Mateo capítulo 16 versículo 18-19, cuando Jesús le da, hermanos, las llaves al apóstol Pedro, ¿qué está haciendo Pedro allá hermanos, con los judíos? Abriendo el reino de los cielos. ¿Qué está haciendo Pedro con los gentiles? Abriendo el reino de los cielos. O sea que Pedro, amada iglesia, fue el que abrió la puerta de la predicación del evangelio de Jesús en la tierra, porque Jesús se lo había anticipado. El segundo, ¿quién es el segundo? Jacobo. Jacobo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles en dar su vida por causa del Señor Jesús.
Jacobo fue el primero en morir por la fe en el Señor Jesús. Y lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Amén. Hechos 12, 1 y 2. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes, oiga, echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué iglesia? Para maltratarles, oiga, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue el primero de los apóstoles en morir por causa de la fe en el Señor Jesús. Y el tercero, ¿quién es, iglesia? Juan fue el último apóstol en morir. De los apóstoles de Jesús, de los 12 apóstoles, Juan fue el último que murió. Porque Juan fue el que recibió de Jesús la visión del Apocalipsis, de las cosas que vendrían, de las cosas que sucederían al final de la iglesia. Y por eso Dios le guarda la vida a Juan para que escriba el libro del Apocalipsis. Pero hay algo en la Biblia que es maravilloso. Los dos apóstoles que sobrevivieron, Pedro y Juan, pudieron escribir epístolas. Y en sus epístolas hablaron, hermanos, de la maravillosa experiencia de la transfiguración de Jesús, confirmando lo que ellos habían visto. Y Juan, oiga, escribe en Juan capítulo 1, versículo 14, algo precioso. Cuando Juan, hermanos, dice en su versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice Juan, iglesia? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oigan, manténgamelo ahí, hermano. Aquel verbo, lo que está hablando al principio, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice Juan? Vimos, porque Juan estuvo en la transfiguración. Entonces él dice: nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora Pedro, ¿qué escribe Pedro en sus escritos, amada iglesia? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y versículo 18. Amén. Segunda de Pedro 1, 16 y versículo 18. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, oiga, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, oiga lo que dice Pedro, con nuestros propios ojos, ¿el qué? Su majestad. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. ¿A dónde, iglesia? En el monte santo. Una vez más, tanto como Juan y Pedro están hablando, testificando de esa maravillosa experiencia que tuvieron con Jesús allá en el monte. O están diciendo: nosotros vimos, nosotros somos testigos. Amén. A nosotros no nos contaron, nosotros no oímos, no, nosotros estuvimos allí. Nosotros vimos la gloria del Señor. Nosotros vimos esa experiencia maravillosa y aquí estamos testificando, hablando de esta realidad. Amén, iglesia. Ahora,
¿Cómo fue la transfiguración de Jesús? Vamos al versículo 2 que leíamos al principio de Mateo 17, 2. Dice: y se transfiguró delante de ellos. Está hablando de Pedro, Jacobo y Juan. Se transfiguró delante de ellos. Dice: y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Puede usted, hermano, un momento imaginar esa figura? ¿Puede usted un momento imaginarse a Jesús transformándose, transfigurándose? Amén. Cuando su rostro comienza, hermanos, a alumbrar. Hermanos, yo creo que nosotros conocemos el sol, hemos visto el sol. Y usted mira, hermanos, el resplandor del sol. Y es difícil, casi imposible poder mirar el sol. Amén. No se puede, hermano. Se puede quemar los ojos, usted mira el sol. Amén. Dice que el rostro del Señor sucedió lo mismo. Comenzó, hermanos, a alumbrar. Comenzó, hermano, a encenderse. Su rostro, dice, resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos. Wow, hermano, qué tremendo. Póngase un momento ahí con Pedro, Jacobo y Juan, usted también, y comienza a ver la transfiguración del Señor. Amén. Tenía razón en asustarse, hermano, los apóstoles. Amén. Jesús se transfiguró, es decir, Jesús, el hombre de carne, o el hombre de carne, se transformó en Jesús, el Hijo de Dios, pero glorificado. Amén. Dice la Biblia que después de la transfiguración, Jesús volvió a tener el mismo aspecto de antes. Maravilloso poder el de nuestro Señor Jesús, amada iglesia. No sé si estamos logrando entender o captar esto, amados hermanos. Pero después de esa transfiguración, después de que Jesús hace eso, hermano, vuelve una vez más a ser normal. En Lucas 9:29 lo vemos más claro. Dice Lucas 9:29: y entre tanto que oraba, oiga, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mientras el Señor Jesús oraba, dice que su rostro se hizo, hermanos, su rostro, la apariencia del Señor se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, ¿cómo fue la transfiguración de Jesús? Ahí dice la Biblia, hermanos, que su rostro resplandeció como el sol, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente como la luz. Marcos todavía, hermanos, es más explícito, y él dice en Marcos capítulo 9, versículo 3. Yo espero que usted esté su Biblia abierta ahí, amada iglesia, me acompañe. Marcos capítulo 9, versículo 3. Oiga lo que dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Oiga lo que dice: muy blancos. ¿Cómo qué? Como la nieve. Amén. Oiga esto: tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan. Amén, iglesia. No importa qué lejía usted use, hermana. No importa con qué, hermano, lave su ropa blanca, con el mejor jabón, con la mejor lejía. Dice la palabra aquí que no hay ningún lavador. Amén. No hay ningún lavador, no hay ninguna lejía, no hay ningún jabón, no hay ningún detergente que pueda lavar, hermanos, o hacer los vestidos tan blancos como los tenía el Señor Jesús. ¿Qué le parece, iglesia? Dios permitió a los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, ver el milagro de la transfiguración de Jesús por un pequeño lapso de tiempo. Fue un momento.
Y por un pequeño lapso de tiempo, ellos vieron la gloria y la majestad de Dios en Jesús. Amén. Por eso, amada iglesia, más adelante en las epístolas encontramos lo que Pablo y Juan escriben acerca de Jesús. Oiga, a mí me gusta, amada iglesia, porque cada uno de ellos habla, hermanos, de lo que se les ha revelado, lo que se les ha confesado. Aunque Pablo no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Amén, porque usted sabe que Pablo es más adelante convertido y se convierte en el apóstol del Señor, el último apóstol. Pero Pablo escribe, hermanos, lo que aprendió y oyó de los discípulos y lo que el Señor también le revela a él, compaginando, hermanos, y hablando una sola misma cosa. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Dice: Él, hablando de Jesús, Él es la imagen ¿de qué, hermanos? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice adelante? Capítulo 2 versículo 9 de Colosenses: porque en él habita, ¿el qué, iglesia? Corporalmente, ¿el qué? Toda la plenitud de la deidad. Aleluya, amada iglesia. ¿Se da cuenta? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué dice el apóstol, hermanos, Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 6? 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, oiga, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, oiga, de la gloria de Dios en la faz. ¿De quién, iglesia? De Jesucristo. En la faz, en el rostro de Jesucristo. Y para terminar, ¿qué dice el apóstol Juan en el capítulo 14 de Juan, versículo 8 y versículo 9? Y creo que esto es algo más importante todavía. Juan 14 versículo 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿qué, iglesia? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? Aleluya. ¿Se da cuenta, iglesia? La deidad de Jesús nos confirma que Jesús es Dios. Amén. Dios manifestado en carne. Él es la imagen. Cuando usted mira a Jesús, usted está viendo a Dios. Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. En Él, en Jesús, habita, mora, está toda la plenitud de la deidad. El Señor nos iluminó para que nosotros en Jesús veamos, hermanos, en el rostro del Señor veamos a Dios. Y ahora aquí lo confirma una vez más el Señor cuando Felipe le pregunte: oye Jesús, muéstranos al Padre. Amén. Y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Aleluya, man. Esto está tremendo, amada iglesia.
Esto está tremendo. ¿Por quién está preguntando, hermanos? ¿Por quién está preguntando Felipe? Está preguntando por el Padre. Pero Jesús le responde: hace tanto que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aleluya. El que me ha visto a mí lo ha visto a Él, porque yo soy la imagen del Señor. Yo soy la imagen de Dios. Amén. Yo no sé qué esperaba Felipe. Yo no sé qué esperaba ver Felipe. Pero Dios, hermanos, a través, hermanos, de esta palabra le confirma a Felipe. Amén. Porque el versículo dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Amén. Entonces, hermano, ahí está lo que estamos hablando. De esa, hermano, confirmación de ver la gloria de Dios a través de Jesús. Ahora, el privilegio de ver la gloria de Jesús no lo tuvo nadie más aparte de estos 3 discípulos. Solamente ellos pudieron experimentar ese momento glorioso en el cual el Señor Jesús se transfiguró, amén, delante de ellos, y ellos vieron la gloria del Señor. Pero quiero decirte, amada iglesia, que ahora nosotros también podemos ver la gloria del Señor con los ojos de la fe. Aleluya. Y por esa misma fe podemos ver su gloria. Y esta tarde hemos visto y hemos palpado la gloria del Señor, porque aquí está ese Dios maravilloso. Aquí está el único y verdadero Dios en espíritu con nosotros. Y si usted esta tarde le ha adorado, le ha exaltado, le ha bendecido, también usted ha podido sentir esa gloria del Señor, que aquí está en medio de este pueblo esta tarde. Aleluya. ¿Cuántos pueden sentir la gloria de Dios esta tarde? Sí. Nosotros ahora lo miramos a Él por fe, amada iglesia. Lo sentimos a Él por fe. Amén. Porque no está en un cuerpo corporal con nosotros, no. Ahora está a través de su Espíritu Santo. Amén. Se transfiguró. Se transfiguró. Y me gusta algo, amada iglesia. Después de la resurrección de Jesús, y cuando Él ya asciende a los cielos, dice la palabra que los discípulos que estaban con Él comenzaron a ver cómo el Señor iba ascendiendo, iba subiendo con su cuerpo glorificado. Aleluya. Con ese cuerpo, amén, que ahora, hermanos, Él tiene después de su resurrección, un cuerpo glorificado. Y cuando Él va ascendiendo, hermanos, oiga la palabra que el ángel le dice a los discípulos: este mismo Jesús que habéis visto ir. ¿Qué dice, iglesia? Amén. Este mismo Jesús que habéis visto ir, así mismo como le habéis visto ir, así también Él volverá. Aleluya, amada iglesia. El que va a volver se llama Jesús. El que va a regresar se llama Jesús. El que viene por su pueblo se llama Jesús, pero ahora con un cuerpo glorificado, porque nosotros, amada iglesia, le vamos a conocer a Él. Amén. ¿Cuántos esperan ese momento glorioso? Amén. El mismo Jesús que anduvo allá en Galilea, en Jerusalén, es el mismo Jesús que va a estar con nosotros. El único. Ahora, ¿quiénes aparecieron en la transfiguración con Jesús? Miren lo que dice el versículo 3 de Mateo 2, de Mateo 17. Versículo 3 dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Amén, iglesia. Jesús está transfigurado, y en ese momento que Jesús está transfigurado, aparecen una vez más, aparecen, hermano, Moisés y aparece Elías. Gracias a Dios que el Señor, hermano, permitió que se escribieran los nombres de ellos, porque si no, ya se imagina que estuvieran hablando los demás.
¿Qué estuvieran diciendo? La Santísima. Ahí están los tres, miren. Pero gracias a Dios que dijo allí, ¿verdad? ¿Quiénes son, iglesia? Moisés y Elías. Gracias a Dios que dejó que no confundieran eso. La pregunta es: ¿por qué aparecieron Moisés y Elías? O sea, ¿por qué no apareció Jeremías? ¿Por qué no apareció, hermanos, Isaías? ¿O por qué no apareció el padre Abraham? ¿Por qué no aparecieron ellos? Sino que apareció Moisés y apareció Elías. Primero, porque Moisés fue el libertador de los israelitas de Egipto. Moisés fue el dador de la ley de Dios para Israel. Moisés fue el que estuvo con Dios en el monte Sinaí. Moisés fue a quien Dios sepultó en un monte. No murió. Amén. Sepultó. ¿Y por qué aparece Elías, amada iglesia? Aparece Elías porque Elías fue para los judíos el más grande profeta del Antiguo Testamento. Amén. Y lo fue a pesar de que no escribió ninguna profecía. Pero la grandeza de Elías, hermanos, está en su fe inquebrantable en el Señor, en sus milagros y en su valentía. ¿Y dónde lo demuestra? Lo demuestra enfrentando, hermanos, a los profetas falsos de Baal allá en el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan de ese episodio de la Biblia, iglesia? Cuando Israel ha caído en apostasía, cuando Israel ha caído en idolatría, cuando aquel pueblo que se le dio, hermanos, el Shema, amén, cuando se le dio la orden: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero por causa de el rey Acab y su esposa, la reina Jezabel, que permitieron la idolatría, y esta mujer idólatra pagana comenzó a traer sus dioses a Israel, amén, y comenzó, hermanos, a traer la adoración falsa a esos dioses, Baal, Asera, Astarot. Y comenzaron, hermanos, a quitar los, hermanos, los altares del Señor. El pueblo comenzó, hermanos, a quitar los altares del Señor, del único Dios verdadero, y comenzaron a levantar los altares para Baal, Asera y Astarot. Y el pueblo de Israel andaba detrás de esa idolatría. El Señor levanta al profeta, hermanos, Elías, para que vuelva el corazón del pueblo al corazón del único Dios verdadero. Y él solo, escuche mi iglesia, va y reta a los profetas falsos de Baal allá en el Monte Carmelo. Y él dice: si el Dios de ustedes es el Dios verdadero, que haga descender fuego del cielo. Amén. Y si es el mío, pues vamos a probar. Y usted sabe lo que pasó, amada iglesia. Por eso aparece también Elías, por su grandeza, por su fe inquebrantable, por sus milagros y por su valentía. Pero también Moisés y Elías estaban en la transfiguración por algo más. ¿Por qué? ¿Qué representación tiene esto para nosotros, hermanos? Porque Moisés viene en representación de la ley, y Elías representaba a los profetas, y Jesús representando la gracia. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, amada iglesia, gloria al nombre de nuestro Dios. Ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Gracia sublime, gracia poderosa. Amén. Que por gracia estamos aquí esta tarde nosotros, que por gracia hemos sido alcanzados, que por gracia hemos sido regenerados, transformados, redimidos, justificados, santificados, salvos por la gracia del Señor Jesús. Moisés y Elías vinieron al monte no solo a ver a Jesús en su gloria, sino también vinieron para hablar con él, dice el versículo 3. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Oiga, hablando con Jesús. Y notamos que Lucas añade un detalle muy interesante de este mismo episodio. El mensaje, el escrito paralelo de Lucas. Amén. Capítulo 9, acompáñeme a Lucas, capítulo 9, versículo 30 y 31. Oiga lo que dice Lucas
9, 30 y 31. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban ¿de qué, iglesia? ¿De qué hablaban esos hombres? ¿De qué? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, en otras palabras, ¿de qué hablaban Moisés y Elías con Jesús? ¿Cuál era el tema de su conversación? La partida de Jesús. Esa conversación, mis amados hermanos, oiga, incluía seguramente los sufrimientos que Jesús tenía que enfrentar al cumplir su propósito. O sea, estaban hablando, hermanos, de los golpes que Jesús iba a sufrir, de los látigos en su espalda que el Señor iba a pasar, de esa corona de espinas incrustada en su cabeza, amada iglesia. Hablaba de su lanza en su costado, rompiendo su costado. Hablaban de los clavos en las manos y sus pies. Hablaban, hermanos, de esa muerte dolorosa en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para perdonarnos nuestros pecados. Hablaban de la partida de Jesús. En otras palabras, Moisés y Elías vinieron a Jesús para infundir esas palabras de aliento que necesitaba Jesús como hombre para enfrentar la muerte en la cruz del Calvario, amada iglesia. Amén. Palabras de ánimo que Jesús como hombre necesitaba. ¿Cuál es el propósito de la transfiguración, hermanos? El pasaje paralelo de Lucas, versículo 9, en su versículo 29, nos dice que la transfiguración de Jesús ocurrió mientras Jesús oraba. Y entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Jesús subió al monte a orar. Jesús era un apasionado por la oración, y nosotros como sus discípulos tendríamos que ser igual, amada iglesia. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuántos más nosotros, amados hermanos? Amén. El problema es que no lo hacemos. Pero si Jesús, amén, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Y Jesús, el propósito de subir al monte es a orar. Y mientras él oraba, dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Entonces vemos que primero Jesús ora en el monte. Segundo, Jesús se transfigura. Y tercero, aparecen Moisés y aparecen Elías. Vemos aquí dos cosas. Una, Jesús orando por la fortaleza necesaria para soportar la muerte en la cruz. Amén, hermanos. Es que, hermanos, en su humanidad como hombre, Jesús sabía lo que iba a enfrentar. No era fácil, hermanos. Miren, nosotros no valoramos el sacrificio de Jesús. Nosotros, hermanos, no captamos realmente, hermanos, lo que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Muchas veces no entendemos, no comprendemos, hermano, lo que el Señor sufrió para salvarnos a nosotros, iglesia. Para limpiarnos, para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte eterna, para librarnos de la condenación eterna. No captamos. Pero Jesús era hombre así como usted y como yo, de carne y hueso. Amén. Y el momento que él iba a pasar, el momento que él iba a sufrir, el momento que él iba a enfrentar, no era fácil. Amén. Saber, hermanos, todo lo que él iba a pasar, esos golpes en su rostro, escupidas, esa corona de espina, que no es espina así la que conocemos nosotros, hermano, no. La corona de espina romana, hermanos, era otra cosa. Eran, hermanos, hierro. Amén. Que cuando le incrustaban acá, hermanos, rompían su cuerpo, rompían, hermanos, la carne. Esos látigos, hermanos, el látigo romano, no es como estaba predicando el día miércoles, amada iglesia, el látigo que nosotros tenemos para castigar a nuestros hijos.
Que muchas veces, hermanos, un calcetín, una media le pegamos a nuestros hijos así. Creemos que los estamos matando. Amén. La mamá se quita la media y te guarda duro, le dice. Y el cipote riéndose. No, el látigo romano, hermanos, era otra cosa. El látigo romano, hermanos, al final eran 3. Se dividía en 3. Y aquí eran, hermanos, ¿cómo se le dice? Era algo que cuando caía y alaba, hermanos, rompía la carne. Y Jesús le pegaron, hermanos, varios latigazos. Cuando está clavado en la cruz, está pidiendo, hermanos, agua, y le dieron vinagre y le meten una lanza en su costado, sus clavos en las manos y los pies. ¿Cree usted que era fácil, iglesia? Jesús sabía todo eso. Jesús sabía lo que iba a enfrentar, y por eso Él está orando, pidiendo fuerza y fortaleza necesaria para soportar esa muerte en la cruz. Y tanto era la pasión de esa oración, el fervor, hermano, que dice que su sudor comenzaron a hacer gotas de sangre. Amén. A eso subió Jesús al monte, a orar. Lo primero. Y segundo, hermanos, lo que vemos acá es la transfiguración y las palabras de aliento de Moisés y Elías, que vinieron para darle la fuerza necesaria para que él pudiera pasar ese momento amargo y difícil en su vida. El propósito de la transfiguración para los discípulos fue una prueba irrefutable de que Jesús era mucho más que un hombre. Fue la prueba a la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Tremenda revelación. Amén, hermanos. Para el momento fue una tremenda revelación, pero sabes que ahora para nosotros, hermanos, la revelación, la prueba irrefutable es de que Jesús es Dios manifestado en carne. Para nosotros ahora la revelación es de que Jesús es el único y verdadero Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el único Dios verdadero. Él es el único, no hay otro. Aleluya, Él es uno y uno es su nombre. Esa es la revelación para nosotros hoy. Jesús es Dios.